declaramos abierta esta sesión ordinaria del Consejo Permanente. A continuación, ponemos a consideración del Consejo el proyecto de orden del día, documento CP/OD.2144/18. Si no hay objeciones, procederemos a adoptarlo tal como ha sido propuesto. Aprobado. El siguiente punto del día de nuestro Consejo Permanente corresponde a la consideración del proyecto de resolución Semana Interamericana de las y los Afrodescendientes en las Américas, el cual se encuentra contenido en el documento CP/5372/18 revisado Ref.1. Este proyecto de resolución recuerda los principales instrumentos jurídicos aplicables, las resoluciones de la Asamblea General que reconocen el decenio de los afrodescendientes y que aprueban el Plan de Acción del Decenio de las y los Afrodescendientes en las Américas, así como el Plan de Acción del Decenio de las y los Afrodescendientes en las Américas 2016-2025. El proyecto de resolución resuelve en su primer párrafo operativo declarar la semana alrededor del 25 de marzo de cada año como la Semana Interamericana de las y los Afrodescendientes en las Américas. Consultamos a la sala si estamos en condiciones de aprobar este proyecto de resolución en el que el liderazgo, el entusiasmo de nuestro secretario general adjunto y de muchas delegaciones aquí presentes han sido muy relevantes. El Salvador y luego Colombia. Gracias, señor presidente. Buenos días, embajadoras y embajadores, delegadas y delegados. Además de reconocer el esfuerzo que ha hecho la Secretaría General Adjunta y varias delegaciones, creo que por el tema mismo de nuestros afrodescendientes me permito solicitarles sea aprobada por aclamación esta resolución. Muy oportuna, importante. ¿Quién está pidiendo la palabra? Bueno, agradecemos entonces esta propuesta del Salvador, damos por aprobado esta resolución y pasamos al punto 3 del proyecto de resolución Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas. Se somete a la consideración proyecto de resolución Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas que se encuentra contenido en el documento CP/DOC 5373/18 Ref.1. El proyecto de resolución en sus dispositivos preambulares nos recuerda, entre otros temas, que el Plan de Acción sobre la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establecen como actividades la de promover y resaltar la cultura de los pueblos indígenas de las Américas, impulsando y fomentando diferentes actividades en el marco de la OEA y a nivel nacional con el propósito de difundir sus tradiciones, reconocer y valorar sus lenguas, transmitir su historia y destacar las contribuciones en los diferentes ámbitos. Este proyecto de resolución resuelve, entre otros puntos, declarar la semana alrededor del 9 de agosto de cada año como la Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas. De nuevo, consultamos a las delegaciones si estamos en condiciones de aprobar este proyecto de resolución. Embajador de Bolivia, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y todos los colegas. De la misma manera como lo hiciera como se hiciera en el primer caso, como es el tema de los afrodescendientes, quisiera proponer a la sala que podamos aprobar por aclamación, ya que estas dos resoluciones han sido trabajadas en conjunto y son dos temas que nos interesa a todos los países. Muchas gracias, presidente. Brasil tiene el uso de la palabra. Muito obrigado, senhor presidente. O Brasil apoia as propostas de estabelecimento das Semanas Interamericanas dos Povos Indígenas e dos Afrodescendentes. A delegação do Brasil valoriza iniciativas como as que hoje aprovamos, que promovam e protejam os direitos dos afrodescendentes e dos povos indígenas. O Brasil é uma nação multirracial, multiétnica e multicultural, que concentra uma das maiores populações afrodescendentes do mundo. Vivem hoje no Brasil, igualmente, cerca de 820 mil pessoas indígenas, representando 305 grupos distribuídos por todas as unidades da federação. Esse cenário caracteriza o complexo desafio de promover e proteger os direitos dessas duas importantes parcelas da população em suas especificidades. A promoção da igualdade racial constitui uma das prioridades da política externa brasileira na área de direitos humanos. No âmbito interno, o Brasil desenvolveu políticas de promoção dos direitos dos afrodescendentes, tais como mecanismos de ação afirmativa, além de outras ações voltadas ao fomento da inclusão produtiva e à garantia de direitos e proteção do patrimônio cultural e da tradição africana no Brasil. A diversidade étnico-cultural dos povos indígenas impõe desafios ao Estado brasileiro na adoção de medidas alicerçadas no respeito e na valorização da diversidade étnica e cultural e superação das vulnerabilidades sociais. O Estado brasileiro tem buscado, assim, fortalecer as diversas instâncias responsáveis, bem como consolidar o diálogo com os povos indígenas e com a sociedade civil organizada. Destaca-se, nesse sentido, a instalação, em 2016, do Conselho Nacional de Política Indigenista, responsável pelas políticas públicas voltadas aos povos indígenas. O Brasil espera que a criação das Semanas Interamericanas dos Povos Indígenas e dos Afrodescendentes não somente ajude a promover os direitos dessas populações, que tanto contribuíram para a formação de nosso continente, mas também promova o reconhecimento do importante legado social, econômico e cultural de indígenas e afrodescendentes. Muito obrigado, senhor presidente. Muchas gracias, señor embajador. Damos el uso de la palabra a la distinguida delegación de Perú. Muchas gracias, señor presidente. La delegación del Perú saluda la decisión de institucionalizar en el seno de nuestra organización la realización año a año de acciones de reconocimiento y valoración de la herencia, cultura e inmensa contribución de los pueblos indígenas y de las y los afrodescendientes de las Américas al desarrollo de nuestra región, así como de acciones para la promoción y difusión de sus derechos. El Perú considera que el establecimiento de estas semanas interamericanas es coherente y suma a los esfuerzos que se vienen llevando a cabo en los ámbitos hemisférico y nacional con el objetivo de alcanzar el ejercicio pleno de los derechos de dos comunidades con particular trascendencia para el presente y futuro de la región, como es el caso de los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes. Gracias. Muchas gracias a la delegación de Perú y damos la palabra al distinguido embajador de Panamá. Gracias, señor presidente. Señor secretario general adjunto Néstor Méndez, queremos ofrecer nuestras condolencias a la misión permanente de los Estados Unidos por la tragedia ocurrida en la escuela secundaria Stoneman Douglas de Parkland, Florida. Lamentamos mucho este desafortunado incidente que causó 17 muertes y 14 heridos y nos unimos al sentimiento de dolor y tristeza de los familiares de las víctimas al pueblo estadounidense. Sobre el tema que nos ocupa, quisiéramos decir que Panamá ha estado apoyando los esfuerzos de la Secretaría Adjunta para lograr que se concrete este año y para la posteridad una semana que conmemore los grupos afrodescendientes y los grupos aborígenes indígenas de nuestro continente.
no solo porque lo estipulan los planes de acción de nuestra organización, el del decenio de las y los afrodescendientes en las Américas 2016-2025 y el de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 2017-2021, sino también por la deuda histórica y el compromiso moral que nos atañe con estos grupos por todas sus aportaciones a nuestra historia, nuestras costumbres y tradiciones. Panamá, en esta América mestizada, es uno de los países que muestra no solo la presencia de estas comunidades vírgenes, sino la mezcla y convivencia cultural con una diversidad étnica admirable que sustenta todo este tipo de contribuciones reflejados en la danza, la gastronomía, en las manifestaciones folclóricas, en el lenguaje, el comportamiento, la vivienda, la vestimenta, que son ya parte de nuestra vida y legado cultural. Dedicar una semana para rendir tributo al Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, que se conmemora el 25 de marzo, y al Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, que se conmemora el 9 de agosto, y además el próximo año 2019, declarado como Año Internacional de las Lenguas Indígenas, nos permitirá desarrollar un trabajo en conjunto con un enfoque participativo que abarque una serie de actividades que nos nutran en diferentes ámbitos de diferentes sectores históricos, educativo, económico, de salud, político y cultural, para seguir honrando, fortaleciendo y respetando la cultura de nuestros pueblos y comunidades, su formación, modo de vida y sus derechos consagrados en nuestras declaraciones, y sobre todo que nos facilita la oportunidad de enaltecer y conmemorar nuestras raíces, nuestros grupos autóctonos de este continente llamado América. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor embajador. Tiene el uso de la palabra la distinguida delegación de Jamaica. Thank you, Mr. Chairman. Good morning, colleagues. As it's the first time I'm taking the floor under your chairmanship, please allow me to express congratulations on your assumption and to reiterate Jamaica's continued support as you conduct the affairs of this august body. My delegation welcomes the adoption of these two resolutions on the Inter-American Week for People of African Descent in the Americas and the Inter-American Week for Indigenous Peoples. I must use this opportunity to congratulate the Office of the Assistant Secretary General for guiding the process of developing the texts for both resolutions and for its tremendous sensitivity to the importance of the occasion to all delegations representing countries of the hemisphere. It is indeed important to acknowledge through the commemoration of events the tremendous contributions of people of African descent and indigenous peoples have made to the region in a multiplicity of areas in national development, including in the arts, economics, culture, and other spheres of influence. I am confident that through the activities planned each year, over time, will illuminate the thoughts, consciousness, and invigorate the minds of persons who have, through ignorance, perpetuate injustice, bigotry, and other forms of racial prejudice and indignity towards persons of African descent and indigenous peoples. The activities will also provide another avenue for increased awareness and insight into the history and culture of people of African descent and indigenous people, and of the effects of slavery and the slave trade and the impacts of the people who came to this region. Mr. Chairman, the adoption here today of these resolutions is also a strong signal, and my delegation looks forward to the inauguration of these activities and hopes that in this and in years to come, each event will be fully supported by delegations, not only for the symbolism of both occasions, but surely also as a show of respect to mark the contributions of both peoples to the development of the Americas. I thank you, Mr. Chairman. Muchas gracias,
señor representante de Jamaica tiene el uso de la palabra Canadá. Señor delegado de Canadá. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Canada welcomes the adoption of this resolution on the Week for Indigenous People. Canada is committed to advancing the rights of Indigenous peoples in Canada, and as well as in our region, in Latin America and the Caribbean region, where we support communities to address the many challenges that they face, such as high level of poverty, limited access to education, and poor employment opportunities. Canada also strives to promote the human rights of Indigenous people, including women, youth, and children, and to improve the political engagement of Indigenous communities. We also welcome the adoption of the resolution for the Week of Peoples of African Descent. Just recently, the Canadian Prime Minister, Justin Trudeau, announced on January 30th that the Government of Canada officially recognizes the International Decade for People of African Descent. This decade is an opportunity to highlight and to celebrate the important contributions people of African descent have made to Canadian society. It also provides a framework for recognition, justice, and development to fight racism, discrimination, and the ongoing inequalities that Canadians of African descent face. And if I can quote our Prime Minister, our commitment to the International Decade will help us better address the very real and unique challenges that Black Canadians face and bring us closer to a more just and inclusive country. Thank you, Mr. Chair. Muchas gracias a usted, señor delegado. Tiene el uso de la palabra el señor representante permanente de Guatemala. Embajador, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Delegación expresa su profunda satisfacción por la aprobación de estas resoluciones que institucionalizan la Semana Interamericana de los y las Afrodescendientes en las Américas y la Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas. Y reconocemos el esfuerzo particular que el señor secretario general adjunto realizó en impulsar esta importante iniciativa. Estas iniciativas deberán servir para que en el seno de la OEA se fortalezca aún más el recordar y reconocer el importante papel que ambos pueblos han jugado a lo largo de la historia, un papel a veces muy difícil, bajo condiciones crueles, un papel que ha sido sin embargo central para conformar lo que es América hoy día. Y en el caso de Guatemala, señor presidente, pues nosotros que tenemos un 45% de población indígena y que con los acuerdos de paz se reconoció el derecho a la identidad de estos pueblos y el hecho de que Guatemala es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe, pues para nosotros es de especial importancia el que sean aprobado estas resoluciones y estamos, por supuesto, en la mejor disposición de apoyar los planes de acción que se generen de ellas. Gracias. Muchas gracias, señor embajador. Tiene el uso de la palabra Colombia. Gracias, señor presidente. La decisión de aprobar por aclamación la Semana Interamericana de Afrodescendientes y la Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas, además de las intervenciones que me antecedieron, lo dicen todo. Yo creo que no hay mucho que decir, solamente reconocer la voluntad política tanto de los estados como de la Organización de Estados Americanos en seguir avanzando en reconocimiento de derechos étnicos, en justicia y desarrollo para los pueblos afrodescendientes y para los pueblos indígenas. Solo nos queda entonces empezar a planificar desde ya nuestra Semana Afro para marzo y nuestra Semana Afro Indígena para agosto. Y desde ya también le auguro muchos éxitos. Nosotros estamos listos. Colombia está lista. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora delegada de Colombia. Tiene el uso de la palabra Haití. Señor representante de Haití. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Haïti se félicite de l'adoption
de cette résolution sur les afrodescendants, également de l'adoption de la résolution sur les peuples autochtones. Les personnes d'ascendance africaine dans la région, Monsieur le Président, sont estimées à plus de 200 millions. Cependant, l'apport des afrodescendants dans les Amériques est inestimable. C'est un apport inestimable tant sur le plan culturel, sur le plan économique et tant dans l'innovation. Mais aussi, ce qu'on ne souligne pas assez, l'apport des peuples d'ascendance africaine dans la région est aussi un apport immense sur le plan politique, au niveau de la politique régionale. Qu'on me permette ici de mentionner, Monsieur le Président, l'apport immense du peuple haïtien, peuple majoritairement d'ascendance africaine, à l'histoire de la liberté et de l'égalité dans les Amériques. Haïti demeure convaincu que la célébration des apports des peuples d'ascendance africaine sera une reconnaissance à la dimension de tout ce que ces peuples ont véritablement apporté à la région. Monsieur le Président, je suis fier de rappeler que ce sont des afrodescendants, notamment dans le cadre de la Révolution haïtienne, qui, les premiers, ont donné toute la dimension universelle à la Déclaration universelle des droits de l'homme en choisissant d'éteindre, de se battre pour que ces droits soient reconnus à tous les peuples, notamment aux afrodescendants qui étaient réduits à la condition d'esclaves dans la région. Nous sommes fiers de le rappeler ici et nous sommes d'autant plus fiers que notre organisation, l'OEA, a choisi d'institutionnaliser la reconnaissance de l'apport des peuples d'ascendance africaine dans la région. Je vous remercie, Monsieur le Président. Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la palabra el señor embajador de Bolivia. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Disculpas a la sala por pedir nuevamente en este punto el uso de la palabra, pero creo que es importante hacer un especial reconocimiento al secretario general adjunto por haber impulsado esta iniciativa. Creo que este tipo de iniciativas justamente son los temas que debe abordar nuestro Consejo, que debe promoverlo nuestro Consejo, y en eso queremos reconocer el liderazgo de la Secretaría General Adjunta, quienes en un principio convocaron a Colombia y a Bolivia y posteriormente se sumó a todos los estados, y es pues una satisfacción que el día de hoy se apruebe por aclamación dos temas que son de la más alta relevancia para nuestro hemisferio, como es el tema de los afrodescendientes y el tema de los pueblos indígenas. Esta es una muestra de que nuestra organización tiene la voluntad política de abordar estos temas, y son temas que aún requieren un mayor trabajo, requieren un mayor compromiso de parte de todos nuestros estados. Creo que será una señal importante también cuando nuestra organización vaya a reimpulsar, por ejemplo, lo que fuera en su momento el Instituto Interamericano Indigenista, que por diferentes situaciones desapareció al interior de la organización, pero creo que sí estamos en la posibilidad de retomar y poner nuevamente en funcionamiento este instituto. Solamente ese comentario, presidente, y reiterar nuestra felicitación y agradecimiento al secretario general adjunto. Muchas gracias. Señor embajador, tiene el uso de la palabra Bahamas, el distinguido representante de Bahamas. La distinguida. Thank you, Mr. President. The Bahamas could not allow this opportunity to escape us by making a brief intervention on this very momentous occasion. Firstly, let me also congratulate the ASG and his office for the foresight of bringing these two resolutions to this body. The consideration of the resolution for the Inter-American Week for People of African Descent and the resolution for the Inter-American Week of this people of indigenous people of the region.
the Bahamas congratulates this body for its unanimous adoption of both resolutions and recognition of the very important roles that these two very distinct group of inhabitants of the region have played in the history and in the development of the countries of the region. The Bahamas echoes the sentiment of the distinguished delegation from Jamaica and does not wish to repeat those sentiments as he laid them out quite distinctly. The Bahamas is also particularly pleased to support the resolution and for the Inter-American Week for Indigenous Peoples. Having regard to the history of the Bahamas, you would recall that Christopher Columbus is said to have discovered one of the small islands in the Bahamas, San Salvador, in 1492, which launched the discovery of the New World. Unfortunately, the indigenous peoples of the Bahamas, the Carib Indians and the Arawak Indians, in the building of the trade of the time, were all decimated. And there are no indigenous Caribs and Arawaks in the Bahamas at this time. There are mixtures of Europeans and Africans and some indigenous peoples. The Bahamas is so pleased that the region is still populated with millions of indigenous peoples throughout the countries of the Americas. And the Bahamas sees the wisdom of dedicating a week for the recognition and the heralding of the rights and the contributions of indigenous peoples of the Americas as very important. The Bahamas has no difficulty and is proud to lend its support to all three resolutions, those two which have been unanimously adopted, and certainly the Week for Indigenous Peoples. We look forward to participating in the Week of Indigenous Peoples and the contributions of persons of African descent. Thank you, Mr. Chairman. Muchas gracias, señor embajador. Tiene el uso de la palabra nuestro embajador de El Salvador. Tiene usted el uso de la palabra, distinguido embajador. Gracias, señor presidente. Y discúlpeme, señor secretario general. Pero esta misión quiere reconocer la vehemencia con la que la Secretaría General hizo este esfuerzo de alcanzar las resoluciones. También reconocemos la voluntad de las diferentes y diversas misiones que participaron y apoyaron esto. Pero quisiera pedirles que el haber aclamado las dos resoluciones no sea simplemente un acto temporal, sino un compromiso permanente. Y para esta solicitud voy a recurrir a la parte final de un poema que se llama Credo, del poeta Aquiles Nazoa de Venezuela. Dice Aquiles Nazoa: creo en la amistad como el invento más bello del hombre. Creo en los poderes creadores del pueblo. Creo en la poesía. En fin, creo en mí mismo porque sé que alguien me ama. Transmitámosle esto a nuestros pueblos. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor embajador. Tiene el uso de la palabra el embajador Néstor Méndez, secretario general adjunto. Thank you very much, Mr. Chairman. I want to express a very heartfelt thank you to all the delegations for their support and for approving by acclamation the two resolutions which we have been working on for a couple of weeks now.
I want to especially thank all the delegations who form part of the informal working group to prepare the resolutions which have today been approved, formally establishing the Inter-American Week for Persons of African Descent in the Americas and the Inter-American Week for Indigenous Peoples. The approval of these two commemorative weeks now provides us with an institutional grounding for our activities and ascribes greater significance to and exposure of the issues affecting persons of African descent and indigenous peoples in the Americas, as well as their contributions to our societies. The activities of the Inter-American Weeks will be held within the framework of the Plan of Action for the Decade for Persons of African Descent in the Americas and the Plan of Action for the American Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. With respect to activities coordinated by my office, I wish to point out that the events which marked Black History Month in February will now migrate to the Inter-American Week for Persons of African Descent in the Americas. This year, we're already planning to host several events to mark the week, including a tour of the National Museum of African American History and Culture, a forum entitled From Africa to the Americas, Traditional Herbal Remedies of Afro-Descendants, and a special permanent council to commemorate the International Day of Remembrance for victims of the transatlantic slave trade and slavery. My office looks forward to working with all member states to plan these activities. I also wish to make a gentle reminder that this afternoon at 3:30 p.m. We will be launching a photographic exhibition right outside in the Marcus Garvey Hall of Culture. The depictions of these leaders of Afro descent in the countries of the Americas is a collective effort which we have done along with a Chicago-based outfit. And we're very proud to be able to participate and to bring to the forefront the achievements, the contributions of those leaders that are seldom known to have African blood in them, that to be descendants of, to be Afro-descendants. I would also like to give a very special recognition to Dr. Castillo, who is working with us, who was instrumental in helping us put together the exhibition. It's at 3:30 this afternoon. We're launching it right over there. We hope you have time to be able to join us. Finally, I want to thank you all for your cooperation and dedication to promoting awareness of the situation of Afro-descendants and indigenous peoples, as well as their contributions to the development of all our countries. Thank you, Mr. Chairman. Muchas gracias, señor secretario general adjunto, por su liderazgo, entusiasmo, energía puesta en la promoción y en la adopción de estas dos importantes resoluciones del Consejo Permanente, que deben ser, como nos señalaba nuestro colega de El Salvador, un compromiso permanente. A continuación, nos referiremos en el punto del orden del día a los preparativos del 70 aniversario de la Organización de los Estados Americanos. Todos sabemos que este año se celebra 70 años de la firma de la Carta de la OEA en Bogotá y con ese propósito este Consejo Permanente junto con la Secretaría General van a llevar a cabo una serie de actividades tendientes a conmemorar este hecho histórico para la vida de nuestro hemisferio. Precisamente para referirse a este punto, me complace ofrecer la palabra al secretario general adjunto, embajador Néstor Méndez. Thank you very much, Mr. Chairman. Having been charged with the responsibility for coordinating activities to commemorate the 70th anniversary of the signing of the OAS Charter, I am pleased to update the Permanent Council on efforts so far to mark this significant milestone in the history of our organization while taking into account the very real budgetary constraints with which we are faced.
An internal planning committee was constituted in the third quarter of 2017, and its deliberations formed the basis of proposals placed before a meeting of regional coordinators on the 22nd of January. The 70th anniversary celebrations will run from April 2018 to March 2019 under the theme OAS 70 Years Working for the Citizens of the Americas, Peace, Democracy, Development, and Rights for All. En español, el lema de nuestra celebración será La OEA, 70 años trabajando por los ciudadanos de las Américas, paz, democracia, desarrollo y derechos para todos. At this moment, the Press and Communications Department of the OAS is finalizing competition rules for the logo to be used during the commemoration of the 70th anniversary. The competition will be open to OAS personnel and the staff of permanent missions of the member states, as well as to our national offices. The meeting of regional coordinators agreed that a special permanent council be scheduled to launch the year of commemoration, and that invitations be extended to authorities of PAHO, IDB, ICA, the United Nations General Secretariat, as well as representatives of civil society. I would just like to mention that the intention is not to have a single big celebration to mark the anniversary, but to spread the activities throughout the 12-month period. So we would have a number of activities during the entire year, something that is realistic, that is symbolic, and that pays due tribute to the institution. It was proposed that special plaques be presented to permanent missions to mark the occasion, as was the case during the commemoration of the 50th anniversary of the OAS. As agreed also by the meeting of regional coordinators, correspondence has been sent by my office to all the permanent missions to invite member states to issue commemorative stamps to mark this historical milestone. The follow-up by permanent missions to urge timely responses from capitals would be greatly appreciated. While the meeting agreed that major events be hosted at headquarters during this celebratory year, the recommendation was that there be further discussions within each regional group on the themes to be presented. Recommendations placed on the table so far include: 1. Reflections on the OAS through an introspective look at the failures and successes of the organization. 2. OAS contribution to peace in the Americas. And 3. Significant contributions by the OAS to the social and political evolution of member states. The following proposals were also tabled and agreed in principle. 1. A photographic display coordinated by the Columbus Memorial Library to feature historical documents, pictures of progress achieved in member states across the pillars of the OAS and through the work of the SIM, the CAJP, etc. Invitations to be extended to past presidents and prime ministers of this hemisphere to present papers on themes to be decided for publication in a commemorative magazine or coffee table book. A similar call for papers is to be extended to former secretaries and assistant secretaries general. An approach to be made to the Cátedra de las Américas / Universidad de San Martín de Porres and the Permanent Observer Mission of China to fund the publication of commemorative books featuring papers by former presidents and prime ministers, secretaries, and assistant secretaries general. The occasion, Mr. Chairman, affords a seminal moment for introspection, forward planning, and for visionary projections in the shaping of a more responsive and utilitarian strategy for underpinning democracy in our Americas. The combined efforts of the member states, as articulated through the Permanent Council and those of the institution, will pave the way for planned activities geared towards highlighting the contribution and the relevance of the OAS to the Americas, while demonstrating its direct impact on the lives of the citizens of our hemisphere.
Finally, I would like to point out that we look forward to the continued engagement of the member states in the mechanism of the regional coordinators and in the informal planning group which we have put together, asking each of the sub-regional groups to present 2 countries to participate in the planning. This is a celebration for all of us. The Secretariat is committed to doing it along with the Permanent Council, and we're hoping that working together we will be able to mark this milestone in the way it should be done. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Secretario General Adjunto. Tomamos nota de su presentación, muy instructiva, muy ilustrativa del trabajo que se está realizando y en el que ciertamente todos los Estados miembros van a participar activamente. La presentación va a ser circulada para conocimiento de todas las delegaciones aquí presentes. Y si esto no generara ninguna dificultad, damos por aprobado este punto y nos referiremos ahora a una tradición que tiene de protocolar y de sentimental, porque despedimos a un muy querido colega y amigo, el distinguido representante permanente de Argentina, embajador Juan José Arcuri. El embajador Arcuri presentó sus credenciales ante el secretario general de la OEA el 4 de abril del 2016. En este periodo, querido embajador Arcuri, usted se desempeñó como presidente del Consejo Permanente, de la Comisión General, de la Comisión Preparatoria de la Asamblea General. Fue un actor decisivo, relevante, en las deliberaciones y en la conducción de este Consejo Permanente. Quiero dejar constancia como presidente del Consejo, como representante permanente de Chile, de las extraordinarias virtudes profesionales y personales del embajador Arcuri, que quedaron en evidencia durante el periodo en que representó a Argentina en nuestra organización. Su periodo a cargo del Consejo Permanente, de este Consejo Permanente, fue un periodo complejo, fue un periodo difícil, pero en que precisamente su talento, su capacidad para buscar consensos, para llegar a acuerdos, fueron determinantes para superar esos momentos complejos que se vivieron. Despedimos al colega, pero muy especialmente al amigo Juan José Arcuri, a quien conocimos en estas salas en los 90. Este fue una especie, como él mismo señaló, un volver a vivir, un reencuentro que a nosotros nos toca muy, muy de alma. Es un diplomático argentino de excepcional calidad profesional y humana, vuelvo a decirlo, con un evidente liderazgo en nuestro Consejo, con una visión de la OEA, institución que conoce muy bien y que quiere más aún, una visión de futuro de un sistema interamericano sólido, fuerte, eficiente y especialmente fiel a su historia, a sus principios, a sus valores, a sus propósitos y a sus fines. Juan José Arcuri, con pasión, con energía, con convicción, con elocuencia, con inteligencia, defendió en este foro la vigencia de la democracia, de esa democracia sin apellidos, del Estado de Derecho. Y ese mismo compromiso que tuvo y que tiene con la democracia, con la vigencia de la democracia, lo expresó y lo tuvo respecto también de los derechos humanos y muy particularmente del sistema interamericano cuyos órganos aprecia y conoce muy bien. Aquí también sus orientaciones y planteamientos, sus puntos de vista fueron extremadamente útiles.
y estuvieron en línea con lo que siempre hemos planteado los estados respecto de un diálogo honesto, de un diálogo sincero, cordial, pero constructivo con la Comisión y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todas las temáticas le resultaron interesantes y en todas ellas creo, embajador Arcuri, que usted tuvo un extraordinario aporte y contribución que hacer a nuestra organización. Con alguna emoción le expresamos a nuestro querido embajador Arcuri, a Juan José, a su familia, éxito, que estamos seguros lo va a tener en su nuevo destino. Y sin más, dejamos con el uso de la palabra a las distinguidas delegaciones. Gracias, presidente. Hoy deja el Consejo Permanente un gran diplomático y un formidable amigo. Juan José, extrañaremos tus intervenciones, siempre respaldadas por un exhaustivo conocimiento del sistema interamericano e impregnadas de verdades y propuestas acordes con los instrumentos jurídicos que rigen nuestra organización. Juan José, no es suerte lo que te deseo en tu nuevo destino, pues no es la suerte la que acompaña a un embajador de tus cualidades. Es la solidez de tu formación y la excelencia de tu gestión las que siempre estarán contigo. Te deseo, en cambio, una provechosa y maravillosa estadía en Grecia. Hasta siempre, mi amigo. Gracias, señor embajador de Costa Rica. Tiene el uso de la palabra el distinguido representante permanente de Honduras. Embajador. Gracias, estimado presidente. En otras ocasiones hemos utilizado como demostración genuina de admiración y aprecio para despedir un amigo, un colega, un compañero, el emotivo tema cuando un amigo se va. Inspiración de un argentino universal como el cantautor Alberto Cortés. Con mayor razón aplica en la despedida de nuestro amigo, colega y compañero Juan José Arcuri, que además conserva, aparte de sus cualidades profesionales y diplomáticas, una inocultable vena de artista y pasión por la vida. La letra de la canción expresa: cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no se puede llenar. La llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a volar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Con los deseos de todos quienes conformamos el Grupo Regional SICA, porque el entrañable amigo, compañero y colega goce de una continuada y exitosa carrera, así como los parabienes personales y para su apreciable familia. Gracias, presidente. Muchas gracias, embajador. Tiene el uso de la palabra el embajador de Estados Unidos. Thank you, Mr. Chairman, and good morning. Before I turn to the topic of this agenda item, I wanted to, first of all, thank the Ambassador of Panama for his expressions of concern and sympathy for
those affected by the tragedy that occurred recently in Florida. They're very much appreciated. And I also wanted to quickly refer to the earlier discussion on the commemoration of the contributions of persons of African descent, and say that in reference to the Assistant Secretary General's remarks, the United States is very pleased to support these efforts and looks forward to arranging a private tour of the Smithsonian's National Museum of African American History and Culture, which we hope will be a highlight of that commemoration. But turning to our issue under this agenda item, it's also with great sadness that I wanted to bid farewell to our good friend and one of the most admired and appreciated members of our council, Juan Jose Arcuri, as he leaves us. Watching Ambassador Arcuri take up a resolution in this council was like watching Lionel Messi receive a pass over the center, heading unstoppably for the goal. But instead of dodging defenders, imagine, if you will, if Messi stopped and discussed with those defenders why they really should be playing for his team. And before proceeding on to put the ball in the net, he's accompanied by the entire squad of both teams. That would be one way to convey the sort of impact he had on this council, and particularly in the crucial days shortly after his arrival. My delegation recalls that Ambassador Arcuri came back to this council for the second time during very tumultuous times, representing a government that had only recently been inaugurated in his capital, and was thrust immediately into the role of chair of this council. No small thing, but from our standpoint, he rose remarkably and admirably to this challenge and left a real mark on this body that none of us will soon forget. And he did so with his inimitable style, with humor and humility, but also an unshakable commitment to the highest principles of this organization that we all hold dear. And in that sense, we believe he accomplished what he set out to do. Juan Jose will be sorely missed in this group, and on behalf of my delegation, I would like to wish him all the best as he returns to his beloved Mediterranean. Thank you, Mr. Chairman. Muchas gracias, distinguido representante de Estados Unidos. Tiene el uso de la palabra el señor representante de Colombia. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial para usted y para todos los delegados. Antes de referirme a la despedida del muy apreciado embajador Arcuri, quería expresarle a los Estados Unidos las condolencias de Colombia por los hechos sucedidos, lamentables hechos sucedidos en la Florida. Embajador Arcuri, en nombre de Colombia y en su calidad de coordinador del Grupo Aladín, no es una despedida, es un hasta pronto. Un hasta pronto, porque seguramente todos tendremos el placer de volvernos a encontrar con usted, de disfrutar las conversaciones y las enseñanzas. Algo que me caracterizó de la participación y de la digna representación que usted le hizo a su país en esta organización es el pragmatismo y el sentido de la organización sobre los temas de fondo y no sobre las trivialidades. Eso es una enseñanza que usted deja acá en El Paso, desde que estuvo como presidente del Consejo Permanente y en las demás comisiones en las que usted participó. Siempre quiso y siempre hizo referencia al pragmatismo y a los temas de fondo de la organización. Eso realmente es una enseñanza que le queda a esta delegación como Colombia. Su sentido del humor y su alegría indiscutiblemente nos llenaron esta sala. Y nos llenaron con esperanza, creyendo en esta organización, en el futuro del hemisferio y en que las cosas pueden ser mejor. Son unas grandes enseñanzas de un gran diplomático, un gran profesional que representó con gran altura a su país y que defendió los principios de esta organización. Embajador Arcuri, hasta pronto.
Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la palabra el distinguido embajador de Uruguay. Muchas gracias, señor presidente. Permítanos, ante todo, transmitir nuestra solidaridad a Estados Unidos y nuestras condolencias a las víctimas, las familias de las víctimas, por el school shooting acontecido en el high school en Parkland, en Florida. Habiendo dicho eso, señor presidente, y con relación a la despedida del querido colega y amigo Juan José Arcuri, queremos en primer lugar sumarnos a la intervención del distinguido delegado de Colombia a nombre del Grupo ALADI, pero al mismo tiempo pensábamos que en esta ocasión teníamos que sumar unas palabras, señor presidente. En primer lugar, por tratarse del embajador de una nación hermana y vecina como lo es Argentina, de mi país, pero además en este caso concreto a Juan José lo conocemos desde hace años. Corría el mes de marzo del año 1990 y en nuestro caso arribábamos a China a desempeñar nuestro primer destino diplomático. Y a Juan lo conocimos inclusive antes que en actividades diplomáticas, lo conocimos en actividades deportivas. Existía un equipo de fútbol de extranjeros que participaban diplomáticos, empresarios, extranjeros que estaban en Beijing. Y bueno, a Juan lo conocimos ahí junto con otros colegas argentinos y de otros países latinoamericanos y europeos. Y así que lo conocimos en esas actividades y luego obviamente en las actividades diplomáticas de nuestras respectivas misiones, ¿no? En ese sentido, lo fuimos siguiendo a lo largo de su carrera a través de colegas amigos, su paso por la OEA, por Costa Rica, por Turquía, y el destino hace que a veces en esta función diplomática los caminos se crucen y nos volvimos a encontrar nuevamente. Quizás ni él ni el suscrito pensaban en la Organización de los Estados Americanos. En el caso de él, inclusive por segunda vez. En ese sentido fue una sorpresa y una agradable sorpresa poder haber compartido en estos 2 años con Juan José muchas actividades que fueron muy intensas en la organización y diversos momentos compartidos conjuntamente que creo que son una huella imborrable para todos los que participamos estos últimos años en la organización. Habiendo dicho eso, de forma de poner quizás un lado más humano, porque lo conocemos a Juan desde hace 27 años, queríamos solamente transmitir estas palabras y al profesional que parte desearle lo mejor en sus nuevas funciones, en este caso en Grecia, y futuras funciones profesionales, y al ser humano, al amigo y a su familia, desearle lo mejor en la faz personal. Muchas gracias y el mejor de los éxitos. Muchas gracias, señor embajador. Tiene el uso de la palabra la embajadora de Paraguay. Muchas gracias, señor presidente. Al ser mi primera intervención en este consejo, voy a hacer un poquito marcha atrás en el sentido de expresar las condolencias por las víctimas del tiroteo en la escuela Stoneman Douglas de Parkland, Florida, al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos. Así también expresar la satisfacción de mi delegación por la aprobación de las resoluciones de las semanas de los afrodescendientes y de los pueblos indígenas. Despedir a Juan José no es despedir a un colega, es despedir a un amigo. Y ya muchos adjetivos calificativos se hicieron sobre tu profesionalidad, indiscutible por cierto, pero ya no voy a abonar ese terreno. Alguna vez leí una frase que más o menos decía: una de las cosas más bellas del mundo es encontrar a alguien con quien hablar de todas las cosas raras que se te ocurran sin sentirte incómodo. Contigo me pasó eso. Siempre pudimos tener charlas sobre todas las cosas que se nos ocurrían a los dos. Desde el rumbo de la OEA hasta los amigos comunes que tenemos en la vida,
la política, la vida en sí misma. Así es que en ese sentido espero que la vida pueda volver a encontrarnos para volver a tener alguna de esas charlas. Para vos, para Claudia, para los chicos, todo lo mejor, un fuerte abrazo y hasta pronto. Muchas gracias, señora embajadora. Tiene el uso de la palabra la distinguida embajadora del Perú. Gracias, señor presidente. Quisiéramos unirnos también a las condolencias al pueblo de los Estados Unidos por la tragedia de Florida. Me uno también y de manera muy enfática a las palabras que se han dicho sobre el embajador Juan José Arcuri. Estamos convencidos que ha ejercido un gran liderazgo en esta organización, ha marcado también un estilo franco y directo que ha llevado a culminar con éxito una serie de gestiones. Lo vamos a extrañar, como hemos dicho, y como han dicho varios representantes, pero estamos seguros que esa pasión, ese honor lo va a llevar al Mediterráneo y que va a tener una gestión no solamente exitosa, sino muy feliz para él y para toda su familia, lo mejor. Juan José, te extrañaremos. Gracias, señora embajadora. Tiene el uso de la palabra Trinidad y Tobago. Señor embajador. Thank you very much, Chair. Distinguished colleagues. On this occasion, I take the floor in the context of this agenda item with the distinct privilege and pleasure of speaking on behalf of the member states of CARICOM. To add our voices to a sad farewell to our distinguished colleague. However, before I fulfill that responsibility to our regional grouping, I must, since this is the first time we take the floor today, also add our voice in that very spirit of friendship that our distinguished colleague from El Salvador reminded us this morning, to express our solidarity and sympathy with the delegation of the United States on the recent tragic and very sad events in Florida. We also must, at this point, add our voice to the two resolutions adopted this morning by acclamation. We remained silent at this time, but we certainly look forward to being fully engaged and involved in the activities that will result from the adoption of these two resolutions. I turn now, distinguished colleagues, on behalf of the sub-region of CARICOM to our distinguished and dear friend, Juan Jose Arcuri. I've learned and will never forget a lesson which says that in life you may teach people and they may learn. You may lead people and they will follow. They may follow. But when you inspire someone, they will never be the same again. I think for all of us, and the comments preceding mine attest to that, Juan Jose Arcuri is the name of an OAS ambassador that I certainly will never forget. Even at this relatively advanced stage of my life, I'm certain that my memory will never forget the name Juan Jose Arcuri. And it's therefore in that context and with that sentiment that we bid farewell to a most distinguished ambassador and representative of that great nation of Argentina. Of course, one could not bypass the very fitting analogy shared by our distinguished colleague from the United States, just months away from another global football championship, to note the obvious commitment of Ambassador Arcuri to the process that has really engaged us all here in seeking to arrive at points of consensus on cooperation
to move the objectives of this organization along. Ambassador Juan Jose Alcuri reminds one of the perfect balance of passion and patience. I'm sure we can all recall the instances and occasions on which his passion was clearly evident. But I'm certain that perhaps in any of the responsibilities he filled as either the chair of the Permanent Council or a member of the General Committee or Prep Committee, we can also attest to the fact that he has been able to very effectively balance that passion with patience. It has been a distinct pleasure to know this great diplomat, statesman from Argentina. And so we add our voices again to wish him farewell, to extend blessings and best wishes to his family and himself, and look forward to seeing you again. Perhaps even sometime when we know you're celebrating another good performance of your great team at a World Cup. Thank you very much, and Godspeed. Muchas gracias, señor embajador. Tiene el uso de la palabra la embajadora de Canadá. Thank you very much, Mr. President. And a lot of, I think, very nice sentiments have been expressed this morning. And I think we're all aware in this profession that our lives are a long series of welcomes and farewells. We meet people, we learn from them, we engage with them. And I think we leave a little bit of ourselves when they leave, and I hope they take a little bit of us with them where they go. Juan Jose has always brought passion and principle to his engagements here at the Permanent Council and elsewhere at the OAS. He consistently pushed for what he believed in, for where his principles led him, and for the interests of his government. For me, he taught me to play the long game. He taught me that there's always a tomorrow, that what we don't achieve now, we will achieve later. And on that, I'd simply like to say this is his second time in this body, and may I dare to say that maybe the third time's a charm. In our ongoing challenges here, and we know there will be many, I hope that we will all take a moment to channel Juan Jose in key moments and try and act with the same passion, conviction, and style that he always brought to what went on here. Thank you very much for the opportunity to have worked with you. I enjoyed it a great deal, and we certainly wish you all the very best in your next step in this career. Thank you and good luck. Muchas gracias, señora embajadora. Y tiene el uso de la palabra el señor representante de Nicaragua. Gracias, señor presidente. En primer lugar, la delegación de Nicaragua quiere sumarse a las expresiones de condolencias al gobierno de los Estados Unidos y al pueblo de los Estados Unidos por los sucesos en la escuela Sonia Douglas en Florida. Y pedimos que se haga llegar nuestro pésame, las condolencias de nuestro gobierno a todos los familiares y las víctimas de estos lamentables sucesos. En esta grata ocasión en la que tenemos la oportunidad de despedir a un amigo, en este caso el embajador Juan José Alcuri, no nos resta más que caracterizar su trayectoria por esta organización. Lo recordamos como un gran diplomático, amigable componedor, un hombre de diálogo franco y abierto, con el que no siempre estuve de acuerdo, pero sin embargo podíamos conversar. Y eso era un elemento importante. Cuando los diplomáticos logran conversar y llegar a puntos de convergencia, se contribuye y se fortalece la paz entre los pueblos y el respeto entre las naciones. Y creo que eso es un logro importante. Esa capacidad de diálogo, esa capacidad de negociación también son elementos que lo caracterizaron. Nos quedan como legado su versatilidad política, su calidez humana, su don de gente. Juan José, nuestro camino, el camino de la diplomacia, nos asemeja a ese Pegaso que describía Rubén Darío en una de sus obras, que seguramente debes de tener en el libro que te regalé, y dice así el verso: cuando iba yo a montar ese caballo rudo y tembloroso, dije, la vida es pura y bella. Entre sus cejas vivas vi brillar una estrella.
el cielo estaba azul. Sobre mi frente Apolo hizo brillar su escudo, y de Beloforonte logré seguir la huella. Toda cima es ilustre si Pegaso la sella, y yo fuerte he subido donde Pegaso pudo. Yo soy el caballero de la humana energía, yo soy el que presenta su cabeza triunfante, coronada con el laurel del rey del día, domador del corcel de cascos de diamante. Voy en un gran volar con aurora por guía, adelante en el vasto azul, siempre adelante. Juan José, te deseamos el mayor de los éxitos en el desempeño de tus nuevas tareas por Europa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor representante de Nicaragua. Tiene el uso de la palabra el embajador de México. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el viernes pasado, presidiendo el comité de CIFTA, tuve la oportunidad de ofrecer mis condolencias y las de mi país por los sucesos en Parkland, Florida, pero lo deseo hacer de nueva cuenta en este Consejo Permanente. Nuestros pensamientos y nuestras más sinceras condolencias para el pueblo y el gobierno de Estados Unidos, de Florida, del estado de Florida y del condado de Broward. Señor presidente, como ustedes saben todos, tengo poco tiempo en la OEA, unos cuantos meses, y al contrario de otros colegas y amigos, yo no conocí a Juan José antes ni en la cancha de fútbol ni en ninguna otra cancha, no lo conocía. Así que tengo, creo, poca autoridad para hablar hoy, pero aún así quiero hacerlo. A pesar de que además compito con la elocuencia de todos los que me han antecedido en el uso de la palabra. Pero en este corto periodo me pude dar cuenta de la calidad personal, de la capacidad profesional, de la estatura de Juan José, y lo considero ya un amigo, y por eso pedí usar la palabra. Su partida es una pérdida para la OEA y una ganancia para Grecia. Y la verdad es que lo voy a extrañar. Tanto así que la combinación de Juan José y Grecia se vuelve irresistible. Así que amenazo con una visita. Gracias. Muchas gracias, señor embajador. Tiene el uso de la palabra el distinguido embajador de Barbados. Thank you, Mr. President, and I don't wish to prolong this meeting, but it would be remiss of me if I didn't take the floor to formally bid farewell to my colleague and friend, Juan Jose from Argentina, one of the first ambassadors that I had the pleasure of visiting and meeting was Juan Jose. He hosted me at his lovely mission, and he gave me a bottle of remarkable Malbec, which I cherished until for an hour or so. It was really that good. But professionally, I am really grateful to him for his leadership, for his guidance, for his support over the course of the last year or so since my appointment. He has always been frank, honest. You never doubted where you stood with him, even on the most difficult of issues. Yet he would always come after a difficult discussion and put his hand over your shoulder, and you would get that smile, and everything was forgiven, for want of a better word. So I will miss you dearly. As the other colleagues have said, you were a remarkable asset to the Permanent Council and to the Organization of American States. You are a firm believer in the value of multilateralism and the enormous role that the Organization of American States
plays in our hemisphere. And you will be missed, but I'm sure that your colleague, as all skillful diplomats from Argentina, are known for, will continue that great leadership tradition within this organization. So, my friend, I'm sure I might not get to Greece. We don't have an embassy in Greece yet, but I'm sure that our paths will cross. And all the best. And please feel free at any time to reach out to me if you wish to visit Barbados. Thank you. Muchas gracias, señor embajador. Tiene el uso de la palabra el embajador de Bolivia. Muchas gracias, presidente. En principio quisiera también expresar la solidaridad de Bolivia con Estados Unidos por los recientes acontecimientos sucedidos en Parkland, Florida. Un lamentable acontecimiento que se ha llevado la vida de 17 jóvenes. De la misma manera, expresar también nuestra solidaridad al gobierno y al pueblo de México por el lamentable accidente que ha sucedido después de haber pasado un terremoto que en la realidad no se llevó ni una vida, pero un accidente posterior se ha llevado también alrededor de 14 vidas. Presidente, también quería sumarme a lo ya expresado por nuestra representación, por nuestra coordinación de ALADI, a esta despedida a un colega nuestro, a un colega que viene también del sur del continente. No lo conozco tantos años como el colega de Uruguay y tampoco lo vi pasar acá en la OEA, así que apenas lo conocí cuando aterrizaba la presidencia del Consejo Permanente en nuestra organización, pero pude conocerlo como una persona, como un buen amigo, como una persona directa, como una persona franca con las cosas que piensa. Y creo que eso fue de mucho beneficio para nuestra organización, ayudó a tener un diálogo mucho más fructífero. Y pues ha sido una importante contribución su participación en este Consejo Permanente, ya que a partir de su experiencia, tanto en el ámbito bilateral como multilateral y su paso anterior por la OEA, pues nos permitió mirar quizá algunos temas que no lo veíamos en su momento quienes ya estamos por algunos años por acá. También el embajador Arcuri supo reemplazar muy bien su poca paciencia por los largos discursos, por su paciencia para lograr sus objetivos a largo plazo. Así que todo nuestro reconocimiento y desearle mucho éxito en sus próximas labores. Y buen viaje hacia Europa al embajador Arcuri, a su familia y a sus hijos. Muchas gracias, señor embajador. Tiene el uso de la palabra el distinguido embajador de Guatemala. Gracias, presidente. Me valgo la oportunidad también para unirme a las muestras de condolencia al gobierno y pueblo de Estados Unidos por los terribles acontecimientos de Parkland, Florida. Y con el permiso del señor coordinador de SICA, no puedo dejar de decir una palabra porque me sale de adentro. No lo puedo evitar. Juan José Arcuri es un profesional de primera, es un diplomático. ¿Cómo lo caracterizaría yo? Por su capacidad de negociación, de encontrar salida en situaciones difíciles y de conducir. O el tipo de diplomático que cuando tú lo tratas siempre aprendes algo de él. Y el amigo, ¿qué puedo decir del amigo? Lo caracterizaría por su buen humor, por su fraternidad que he tenido la oportunidad de gozar. Bueno, Juan José se va ahora a Grecia. Él es un apasionado de la democracia, así que nada mejor que vaya a la cuna de la democracia. Buena suerte, Juan José. Un abrazo fraterno. Muchas gracias, distinguido embajador. Tiene el uso de la palabra la observadora de Italia. Embajadora, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Quisiera yo también añadir unas palabras de profundo agradecimiento al embajador Arcuri. Me acuerdo muy bien
de cuando el embajador Arcuri presentó sus credenciales a inicio de abril de 2016 e inmediatamente empezó su liderazgo del Consejo durante los 3 meses cruciales antes de la Asamblea General de Santo Domingo. Quisiera destacar sobre todo su liderazgo y dedicación en asuntos importantes también para mi país, cuál es la defensa de la democracia y sobre todo el fortalecimiento del sistema interamericano de los derechos humanos. Y agradecerle por haber proporcionado de antemano a los países observadores y a mí personalmente toda la información sobre la Asamblea y haber siempre sido accesible para nuestras preguntas y dudas. A pesar del poco tiempo que pasó como representante permanente de Argentina ante la OEA, a nosotros que observamos los trabajos de la organización, el embajador Arcuri nos pareció como uno de los responsables más activos a la hora de proponer respuestas a los desafíos de la OEA y de la región. Le deseo muchísima suerte en su nuevo prestigioso encargo como embajador en Grecia. Querido Juan, te vamos a echar de menos y sobre todo tu sentido del humor, tus canciones y nuestras conversaciones en tu perfecto italiano sobre Calabria. Muchísima suerte. Muchas gracias, señora embajadora. Tiene el uso de la palabra el embajador de El Salvador. Gracias, presidente. Ya la música, la letra la puso Leonidas, ¿sí? No creas que voy a poner la música, por favor. Pero sí quiero expresar que fue un placer, inmenso placer, trabajar contigo en este escenario que nos toca de debut y despedidas, como decía nuestra querida embajadora de Canadá. Pero en el lapso de tiempo entre uno y el otro, lo importante es la profundidad de la amistad que se logra hacer. Así que, Juan José, gracias y te vaya muy bien. Embajador Néstor Méndez, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Creo que el cuadro que han pintado las muy elocuentes intervenciones de los señores representantes muestra el tipo de persona que es el embajador Arcuri, que se va a nombre de la Secretaría General. Quisiera agradecerle todas sus contribuciones a este consejo. Trabajamos muy de cerca cuando acababa de llegar esta segunda vez, porque me acuerdo que lo conocí cuando estaba acá en la ocasión anterior. Y ese trabajo franco, la forma muy apasionada de defender su punto de vista, los intereses de sus países, son marcas de un gran diplomático. Embajador, a nombre de la Secretaría General le deseamos todo lo mejor en el Mediterráneo. Estamos seguros que lo van a recibir con los brazos abiertos y que también ahí va a dejar su marca. Que le vaya muy bien a usted y a su familia. Es difícil dirigir una sesión cuando se despide un amigo, pero las muchas expresiones que hemos escuchado hoy día, distinguido embajador, querido amigo, demuestran el afecto y la huella que has dejado en nuestro Consejo Permanente. Tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, distinguido y querido amigo Juan Aníbal Barría. Recién cuando escuchaba las extremadamente generosas palabras de todos los colegas y amigos, pensé en un momento de abstracción que estaban hablando de otra persona. En realidad, yo creo que gran parte de lo que se ha dicho acá, que lo agradezco enormemente, desde el punto de vista personal y también de lo que pudimos haber hecho de la parte profesional. Yo creo que gran parte de todo eso está motivado precisamente por la amistad, por el
el afecto que se genera en la convivencia, por más que sea corta, o por más que sea en un campo de fútbol cuando éramos jóvenes, o en un lugar que conocemos como este Consejo. Pero no pueden dejar de emocionar a alguien que, acá se ha dicho por ahí con exceso de generosidad, insisto, a alguien que pone pasión a lo que hace, a alguien que cuenta con un equipo extraordinario de profesionales formados, compenetrados con los grandes principios que hacen a esta organización y sobre todo defendiendo el interés permanente de nuestro país, que es coincidente con el de todos los países que están acá, que es promover la amistad, promover la buena relación, promover la buena imagen, y que traducido a esta organización es sostener los principios de la democracia, el fortalecimiento y promoción de los derechos humanos, la buena vecindad y seguir avanzando en beneficio de nuestros pueblos. Simplemente agradecer, compartir con ustedes aquel sentimiento de abril del 2016, cuando de aquel lado que estaba la delegación argentina hice uso por primera vez de la palabra con mucha ilusión ante una organización, un consejo permanente que era el órgano más importante de esta organización, que había cambiado un poquito respecto de nuestras primeras épocas. Acá tuvimos oportunidad de estar fines de los 90, principios de los años 2000, y teníamos problemas, pero eran de otra índole. No había tanta polaridad entre principios y realidad. Digo que pronunciaba ese discurso con mucha ilusión porque estábamos convencidos que podíamos construir o reconstruir una organización que la verdad tiene que ser motivo de orgullo de nuestra región. Me toca irme ahora a la cuna de la democracia, donde espero a los amigos, a todos quienes quieran ir. Pero si algo pudimos transmitir fue precisamente esa preocupación, ese compromiso para fortalecer esta organización. Nos es útil, la necesitamos. A las pruebas nos remitimos. Simplemente, nuevamente, para no alargar los discursos, como bien dice mi amigo Diego, que no tengo paciencia para los largos speeches, no quisiera yo dar uno, pero simplemente agradecer profundamente a todos ustedes por las palabras, por el tiempo compartido, por la paciencia, a mi equipo que hoy me acompaña en parte porque me falta uno, que lo tenemos en otros menesteres, mi querido amigo y compañero de lucha y de andanzas, Julio Ayala. Agradecer a mi familia por la paciencia. La verdad es solo agradecer y simplemente transmitirles que pueden contar con este amigo, con este diplomático. Siempre va a haber una mano tendida donde estemos. Y acuérdense aquello de que el mundo es redondo y sobre todo en este menester de la diplomacia, que siempre hay una tercera, no hay dos sin tres, y que nos vamos a ver en este ir y venir. No quiero parafrasear a don Gabriel García Márquez, pero tenía ahí en El amor en los tiempos del cólera una frase final donde decía que finalmente los protagonistas, Florentino Ariza y su amor, encontraron la felicidad en un ir y venir sobre una nave en el Magdalena. Yo les digo a ustedes que ojalá encontremos la felicidad y todas nuestras expectativas se cumplan en este ir y venir de la vida y de nuestra profesión. No quisiera terminar mis palabras sin transmitir nuestro sentido pésame, sobre todo a las familias de esos chicos que fueron víctimas de la irracionalidad. Y no es tanto transmitir un pésame formal, sino un pésame como padre, un pésame como ciudadano, y por supuesto pedirle al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos la paciencia y la sabiduría para que ese tipo de cosas traten de no repetirse.
Simplemente muchas gracias a todos. Nos estamos viendo en este ir y venir de la vida y cuenten con Juan Arcuri. Gracias. Por aclamación. Por aclamación los hemos despedido con el cariño, la admiración, el reconocimiento de este Consejo Permanente, querido embajador Arcuri. Recuerdo que luego de esta sesión del Consejo Permanente se ofrecerá una recepción en la Galería de los Héroes en honor precisamente de nuestro querido Juan José Arcuri. Y como punto final, vamos a otros asuntos, sin antes reiterar, a nombre ya de la Presidencia del Consejo, nuestra solidaridad, nuestro pésame al gobierno, al pueblo de los Estados Unidos, por la tragedia vivida en Florida. Vamos a ofrecer la palabra para otros asuntos. Distinguido embajador de El Salvador, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Se me perdió. Tenemos paciencia. Permítanme encontrarles el comunicado que el gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresa las condolencias a los familiares de las víctimas y expresa su solidaridad al gobierno y al pueblo de Estados Unidos por la masacre y el tiroteo ocurrido en Parkland, Florida, 14 de febrero del 2018. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor embajador. ¿Hay algún otro pedido de palabra? No habiendo ningún otro pedido de palabra y reiterando nuestra invitación a todos ustedes para que celebremos en el segundo piso a nuestro héroe de hoy día, al hombre que nos ha dejado un extraordinario legado, un gran amigo, Juan José Arcuri, y no habiendo entonces solicitudes de palabra, se levanta la sesión.